cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, en el seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Esta semana nos correspondió abordar el apartado que va de las páginas 108 a 112 del libro Arte y Filosofía de Estanislao Zuleta. A propósito de este texto y de las elaboraciones que presentaron algunos de los participantes en este seminario, interpretaciones y análisis que agradecemos mucho, a partir de esto decía, haré una reflexión que aspira a ser una síntesis y a dejar formulados algunos asuntos para que continuemos el trabajo posterior de lectura y conversación de este seminario. Lo primero que quisiera señalar es que me parece muy importante que retomemos las preguntas esenciales que están regulando las reflexiones que nos presenta Estanislao Zuleta. Creo yo que estas preguntas se pueden sintetizar en dos. La primera, ¿qué es el arte? Y la segunda, ¿qué es el juicio estético? Y para entender estas preguntas es necesario tener presente el misterio que representa el hecho de que una elaboración concreta como es el arte, que deriva de sujetos concretos, inclusive sujetos y personas singulares, y que inclusive aborda asuntos muy específicos, resulta teniendo una posibilidad de un significado universal, que no se agota ni en la coyuntura y vivencias propias de su creador, del tiempo histórico en el que se creó, de la sociedad en la que fue concebida, sino que tiene resonancias y significados que exceden estos límites y en esa medida tiene la aspiración a la universalidad y además uno podría decir que la universalidad se presenta como un logro concreto del arte. Uno podría decir, ¿por qué una obra de un sujeto tan concreto como Miguel de Cervantes Saavedra, elaborada en un contexto histórico tan específico y referida a un personaje tan singular, tan concreto y tan específico, sigue teniendo resonancias en el presente? Diría yo entonces que es muy importante que tengamos en cuenta estas preguntas que hasta el momento viene elaborando Zuleta. Y esto podría pensarse de otro modo. El efecto artístico o lo artístico, ¿dónde radica? ¿En el objeto, en el creador o en el observador de la obra artística? A partir de esto, Estanislao Zuleta ha traído a colación en particular algunas ideas de Kant. Y entonces tenemos que recordar que Kant señalaba que el efecto artístico suponía un sujeto que no era el sujeto empírico, el sujeto concreto con unas formas particulares de pensar, con unos intereses muy específicos y con una trayectoria muy singular, sino que el arte ponía en juego más bien la idea de un sujeto trascendental. Y de alguna manera, este sujeto trascendental es condición de su universalidad, de la universalidad del arte. Por eso recordemos que Estanislao Zuleta señalaba, por ejemplo, que el efecto artístico no tenía que ver con que la obra artística fuera agradable o bella, porque esos parecían ser juicios de un sujeto empírico y en esa medida podían ser muy variables. A un sujeto le podría parecer agradable una obra de arte en tanto que a otro no, sino que
el arte estaba más bien sujeto o su efecto se producía en virtud del libre juego de las facultades, facultades que Kant reconocía como universales y constitutivas de un sujeto trascendental. Creo yo que lo que agrega Estanislao Zuleta en este apartado, en el que se basa fundamentalmente en Hegel, aunque lo hace de manera particularmente crítica, esto lo digo a manera de hipótesis, pero me parece que lo que se añade en este apartado consiste en que la universalidad del sujeto que produce o aprecia el arte no es una universalidad que contradiga o que sea ajena a la evidencia empírica. Es decir, que a la hora de reflexionar sobre el sujeto que produce o aprecia el arte, no debemos imaginarnos un sujeto sustraído de la historia, tanto subjetiva como sociopolítica, sino que esta universalidad de este sujeto debe poder dar cuenta al mismo tiempo de fenómenos empíricos concretos, como por ejemplo lo que señala Zuleta criticando a Hegel, de que no es posible hacer la afirmación según la cual el arte procede, digamos, de la necesidad inmediata. Y en esa medida entonces el arte primigenio sería la arquitectura, porque hay evidencia empírica que señala que antes de que existieran producciones artísticas en el ámbito de la arquitectura, ya había evidencias de producción artística en el ámbito de la pintura. Y entonces me parece a mí entender que lo que este apartado añade señala que, y esto lo dice así de explícitamente Stanislao Zuleta, lo que hace la universalidad del sujeto no es una condición por fuera de lo que son los sujetos empíricos, sino que es una condición que comparten todos los sujetos por su particularidad de seres humanos. Y es en virtud de esto que Stanislao Zuleta señala que lo universal entonces ya no se funda en la universalidad de las facultades, sino en cuanto a lo que es constitutivo de lo humano. Y esto es lo que conduce a Stanislao Zuleta a hablar de la muerte. El ser seres que tienen como destino ineludible y manifiesto permanentemente la muerte es algo que conduce a los seres humanos a la producción del arte. El arte vendría a ser una elaboración sobre esa universalidad que es la muerte. El arte también vendría a ser una elaboración sobre ese rasgo constitutivo de lo humano que es la carencia de una identidad. El ingreso al mundo sin una identidad previamente establecida. Esto, insisto, no niega ni contradice ni se sobrepone a la condición empírica de los sujetos. Un ser humano es un sujeto empírico en este sentido de tener una trayectoria singular y determinada por la circunstancia y determinada por sus vivencias específicas y al mismo tiempo tiene esta condición de universalidad que al menos en estos dos aspectos que menciona Stanislao Zuleta, está fundamentada en la inevitabilidad y conciencia con respecto a la muerte y en la carencia de una identidad y en la necesidad entonces de elaboración de una identidad. Zuleta también señala como característica universal de lo humano la necesidad de los otros y en ese sentido el temor
ante la disolución del vínculo social. Muy seguramente también haya algo del orden de lo universal y aquí podemos recordar algunas de las cosas que hemos visto en Freud que tenga que ver también con una hostilidad frente al vínculo social. Y también otra condición que fundamentaría la universalidad de lo humano sería la presencia de fuerzas que exceden lo humano. Y en este sentido viene el fenómeno del diluvio. El diluvio vendría a ser expresión concreta del temor que producen las fuerzas naturales que amenazan al ser humano y que terminan por disolverlo en términos particulares, pero algún día en términos definitivos. Y entonces en los seres humanos se produce la necesidad de buscar elementos que imaginaria o también creo yo realmente, en términos reales, lo conduzcan a confrontar estas fuerzas o a sentirse protegido con respecto a estas fuerzas. Esto sería lo que yo tendría que recoger a partir de la conversación y de la conversación de los elementos y de las reflexiones que compartieron los integrantes de este grupo y además de la lectura particular que hago del texto de Stanislao Zuleta. Agradezco mucho su atención y los insto a que continuemos con una participación activa en las actividades de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha en todos sus seminarios, pero en particular al de este grupo que es el seminario Páginas de Stanislao Zuleta. Muchas gracias.